Clave por la 92.9 FM. La Clave me escucha. Sábados y domingos de 13 a 16 horas en Restaurante El Cid, disfrute de un brunch familiar, un sabroso menú con variadas estaciones, coctelería con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas y espacio para que los niños jueguen. Reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Vive tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, tu punto de partida, visítelos en bateriashankook.cl. Todavía tiene espacio, todo lo que queda de esta última entrevista, para concursar por los libros que estamos regalando hoy: El Sol Negro de Mario Amuy sobre los eclipses, de Premio Nacional de Ciencias Exactas, y de Stephen Hawking, La Teoría del Todo, en su edición ilustrada, tapadura, fotografías preciosas y dibujos, El Origen y el Destino del Universo. Para concursar, hashtag combinación clave y @me gusta leer CL. Mentre le strade della metropoli del Rai per merito di una giovane cantante e chitarrista spagnola, Rosita Serrano. Momento de recordar nuestras historias olvidadas junto al Archivo Nacional en Combinación Clave. La Clave me escucha. ¿Qué cosa es esa entrada que te pusiste con música que parecía zarzuela española? Bueno, el hecho es que estamos en nuestra sección del Archivo Nacional y estamos con Aldo Ocampo González, director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI. Así es. Gracias por estar acá. Tú eres doctor en Filosofía en Ciencias de la Educación, licenciado en Educación, magíster en Educación, mención Currículo y Evaluación, y puedo seguir tirando un montón más de títulos. Fuiste estudiante de doctorado de filosofía impartido por la Universidad de Granada en España. Así es. Y básicamente estás dedicado a lo que se denomina la educación inclusiva. Uh-huh. A ver, definamos primero los términos. ¿Qué es la educación inclusiva? Bueno, Fernando, gracias por esta oportunidad. Sí. La verdad es que la pregunta es bien amplia, ¿no? Hablar de educación inclusiva hoy día es bien contingente en toda Iberoamérica y, digamos, a nivel mundial, ¿no? Es un concepto que se ocupa como caballito de batalla desde las agendas políticas, las políticas públicas, pero desde la investigación de Urineta, que es lo que yo hago, que son los estudios teóricos, esto es un campo que no existe a nivel teórico, sino que existe un conjunto de influencias que podrían explicar o responder qué sería la educación inclusiva, ¿no? Y como tal, me parece que la educación inclusiva es un movimiento que lo que hace es poner sobre la mesa dos cosas. Por un lado, legitimar un conjunto de derechos básicos, ¿no? Que son el derecho a la educación, ¿no es verdad? Y condiciones de justicia educativa que son permeables a todas las personas, ¿no? El error que esto tiene es situarlo exclusivamente a veces en los grupos como vulnerables o en las personas con discapacidad, siendo que cuando uno analiza desde las políticas públicas o desde la acción educativa, todos nosotros en la experiencia escolar somos afectados por distintas situaciones de desigualdad o de exclusiones o de discriminaciones, ¿no? Que son múltiples y que atraviesan nuestra experiencia. Entonces, por lo tanto, hablar de educación inclusiva desde mi perspectiva política y teórica no es otra cosa que hablar simplemente de educación, ¿no? De condiciones de educación que beneficien a la población en su conjunto, más que a ciertos grupos, incluyendo a lo mismo que justamente lo excluye muchas veces. Ahora, tú ahí señalaste una cosa que a veces se confundía, esta lógica de educación inclusiva, básicamente con personas que fueran muy vulnerables o personas que tengan discapacidad. Sí. Porque el rótulo estaba más asociado a darles a ese tipo de personas la capacidad de que tengan una educación equivalente a la que pueda tener cualquier otra persona, y que para eso se necesita generar condiciones dentro del aula para que esas personas asistan en igualdad de condiciones y tengan las mismas facilidades para aprender. Pero tú dices que esa es una visión restringida del concepto. Exacto. Que la inclusividad incorpora básicamente a todas las personas. Tal cual. O sea, a ver, lo que pasa es que cuando surgen las luchas por la educación inclusiva, sobre todo en Europa, en países como Suecia, Finlandia, ¿no es verdad?, Inglaterra, Australia, se ponen sobre la mesa una cuestión que es súper crucial, que es la violencia estructural, que es la violencia más imperceptible y es la que justamente
nos afecta a todos en distintos grados, ¿no? Que es la que nos imposibilita de ejercer nuestros derechos básicos, como ir a la escuela, la salud, comer, etc. Entonces estas familias, que eran justamente grupos de personas con discapacidad, empiezan a manifestarse porque la escuela tradicional no atiende a su hijo, ¿me entiendes? Y allí se arma un híbrido, ¿no? Que a nivel del discurso, en lo pedagógico, lo confunde con la educación especial. Entonces hoy día hay cada vez una evidencia más constatada desde el mundo de la pedagogía y desde las ciencias sociales de que hablar de inclusión no es simplemente hablar de educación especial, sino que entramos a jugar todo. Y ahí hay un concepto que me gusta mucho, que es abandonar estas categorías de discapacidad, de necesidad educativa, de inmigrante, de diversidad sexual, que lo que hacen es imponer un problema ontológico en los grupos sociales, ¿no? ¿Qué es lo ontológico? El ser, ¿no? La constitución del ser. Y ese problema ontológico agudiza las diferencias en un sentido negativo. Entonces siempre se entendería, ¿no?, que incluir a aquellos que están justamente devaluados a partir de un estigma social instalado previamente, ¿no? Y eso de alguna manera es riesgoso porque en la práctica educativa, cuando uno analiza el nivel de obstáculos que pueden tener los estudiantes, ya sea en la enseñanza, te das cuenta que todos los estudiantes de alguna manera son afectados de forma gradual por distintos obstáculos en su proceso educativo. No es novedoso que en distintos países las tensiones sean que no aprenden, o que desertan de la escuela, o que no le encuentran sentido a la escuela como tal, ¿no? O a lo que aprenden. Entonces, por eso que desde mi posición es fundamental entender la multiplicidad de diferencias más que una educación para ciertos colectivos, ¿no? Porque eso implica justamente mantener el orden dominante, la estructura social como está, sin generar un cambio justamente para dar respuesta a dicho grupo. A ver, si tú tuvieras que tipificar más o menos una malla de educación inclusiva, ¿hay diferencia respecto de las mallas estándar clásicas de colegio? Digamos, bueno, antes de responder eso, me gustaría decir que en general en Chile tenemos una visión bien sobre representada de la desigualdad, ¿ya? Cuando uno va, que por mi trabajo teórico yo he visitado todo este continente, entonces me topo trabajando con profesores de escuela que están haciendo clases todos los días, las mismas problemáticas que viven mis colegas en Chile, ¿ya? Esto no es un problema exclusivo de Chile, esto es un problema de sistema. Por lo tanto, si hablamos de inclusión, no hablamos de una práctica educativa, hablamos de un problema estructural, de un problema relacional, de un problema de funcionamiento de la sociedad. Y claro, evidentemente, educar para la inclusión plantea nuevos retos, que es cambiar el espacio educativo, ¿no? Y las formas de enseñanza, justamente lo que se enseña y cómo eso se enseña también a nuestros estudiantes. A ver, ese es un punto interesante, porque si se puede detectar en términos de diagnóstico lo que falla en este sistema para que la educación sea lo inclusiva que debe ser, ¿dónde están esos problemas? Bueno, hay un problema, se puede responder en distintos niveles. Primer nivel, a nivel teórico, ¿no? Que desde la investigación hoy día siempre estamos mirando lo mismo en educación, ¿no? Entonces no hay un cambio retórico, como usted mencionaba con las otras personas que entrevistó. Hay un cambio retórico en que tenemos que avanzar al cambio, a la transformación, y en esa idea de transformación, que está la tesis 11 de Feuerbach, por ejemplo, que de cambiar el mundo, es una cuestión discursiva, pero que en la práctica no existen hoy día elementos teóricos, metodológicos que nos permitan avanzar en ese cambio, ¿no? O apoyen esa idea. Y por otro lado también tenemos problemas a nivel político, porque las políticas públicas en materia de inclusión lo que hacen es reproducir este problema de las diferencias que yo le decía para asignar recursos a las escuelas. Entonces por eso vemos que es conveniente tener en ciertas escuelas niños con tales clasificaciones por la inserción monetaria, pero no realmente se está operativizando el derecho a la educación y llegando justamente a crear condiciones para que esas personas, cuando salgan de la escuela, puedan ejercer sus derechos libremente, por ejemplo, ¿no? Porque la inclusión toma fuerza cuando uno sale del colegio. Estando en la escuela hay ciertas regulaciones que te hacen mantener, participar, convivir, coexistir. Pero la pregunta es, ¿qué hace una persona, por ejemplo, con retos múltiples cuando sale de la escuela? ¿Se va a su casa o se inserta en la vida laboral? ¿Hay condiciones? Ahí realmente toma sentido esta idea de inclusión como proyecto político o crítico ciudadano, ¿no? Y ahí tiene sentido también como estructura, digamos. Claro. Y como sistema, digamos. Tal cual. Tú gradúas a determinadas personas de la educación escolar, pero efectivamente no vas a ver si es que la calidad de esa educación o la posibilidad de esa educación de transformar a esa persona no la vas a poder ver sino hasta que tenga que insertarse en la sociedad. Y
Y tú dices que la sociedad está todo el tiempo seleccionando, digámoslo así. Claro. Sí. Dice tú sí, tú no. A veces no te da la razón, porque la razón puede ser hasta incluso políticamente incorrecta, digamos, pero tú tienes más posibilidades de llegar más lejos si es que estás bien relacionado que si no estás bien relacionado. Claro, es que ahí, por ejemplo, tenemos otro problema que se entiende que a veces es propio de Chile, al no haber movilidad de clase social, por ejemplo. Y eso es un problema a nivel de toda Iberoamérica, y diríamos a nivel mundial. En 2016, por ejemplo, voy a contar una anécdota. Me invitan a un congreso a hablar de la de pedagogía hospitalaria y hay 2 expositoras de Inglaterra. Y yo hablé desde mi posición, desde lo que yo investigo, ¿no? Que es pensar otras lógicas en la inclusión. Entonces ellas me dicen, oye, ¿sabes qué? Lo llamativo de tu presentación fue que justamente interrogaba este concepto de inclusión, pero que en mi país, que parte este movimiento, hoy día hay todo un oleaje hacia la exclusión más que a validar este movimiento. Entonces, en los países, por ejemplo, donde surge esto, que es el discurso instalado, ¿no? Que es un discurso bastante simple, bastante a veces accesible, ¿no es verdad? Donde pone en manifiesto que todos somos iguales, que tenemos los mismos derechos, pero que a veces eso cae en la práctica cuando tenemos que operativizarnos, pensando en las diferencias y los lugares de cada uno. Entonces, retomando la pregunta, el problema que tenemos acá es bien complejo, por un lado, porque al no haber movilidad de clase social, los educadores educamos a las mismas personas de nuestra clase social. Entonces, eso pone de manifiesto la idea de que cómo abre oportunidades realmente si ese profesor justamente no ha tenido las oportunidades de viajar, de formarse o simplemente de abrir su campo cultural, ¿no? Hay una reproducción implícita también ahí, ¿no? Y que también desde los gobiernos eso también es beneficioso para mantener, por ejemplo, estas problemáticas educativas, ¿no? Si hubiera un interés real de hablar de inclusión, dejaríamos de pensar solamente las cuestiones financieras o de fin al lucro y pensaríamos cuestiones elementales a nivel de proyecto país, de proyecto político, ¿me entiendes? De proyecto democrático. Son otras tensiones. A mí un poco, yo llevo 10 años investigando este fenómeno y en los 10 años lo que más escucho en todos los países de este continente es lo mismo, que tenemos que acabar con el tema del lucro, con las discriminaciones, pero cuando uno pregunta ¿qué necesitamos para eso? No hay respuestas para eso, ¿me entiendes? Entonces, desde ahí también se pone en tensión esa idea, ¿no? Del proyecto ciudadano que yo le mencionaba, pero en general, a nivel como del aparato psíquico, pareciera que siempre necesitamos estar como clasificando a las personas y poniéndolas en ciertos lugares. Sí. Hay un autor francés Dubet, que tiene un libro que se llama El mito contra la igualdad de oportunidades, ¿no? Y él retoma de Jung, por ejemplo, esta idea de que hay distintas posiciones sociales en la esfera social, ¿no? Entonces, que hay personas que están más próximas al derecho a la educación y hay otras que están más lejanas, o al derecho a la salud, porque algunos van al consultorio y otros van a una clínica X, ¿me entiendes? Entonces, cuando entendemos ese carácter móvil, relacional de las desigualdades, podemos justamente intervenir para operativizar el derecho más cercano a las personas. A mí me gusta pensar eso en una idea de igualdad más compleja, donde pensamos lo que cada grupo necesita y ahí vamos gestionando el derecho, más que dar una visión totalitaria y tal vez cerrada de los derechos sociales básicos, ¿no? Por ejemplo, Lazzarato en Políticas de lo Menor, él comenta justamente que la política occidental se funda en esta idea de una visión igualitaria de derechos, pero que es homogenizante. No es una visión igualitaria en lo político que dé realce a la especificidad de cada colectivo. Y creo que desde ahí podría tal vez superarse ciertas imposiciones. Cuando usted me preguntaba el tema de la calidad, eso afecta a la calidad. Porque hay escuelas, por ejemplo, de sectores más vulnerables que por sus condiciones culturales, ontológicas, políticas, lo que sea, no van a obtener ciertos resultados en relación a otras escuelas que tienen mejor inserción cultural. ¿Me entiendes? Entonces no puedo medirlos todos por la misma vara, tengo que entender esas especificidades, ¿no? Sí, eso, en el ámbito de la medición, que es una discusión eterna en la educación, desde el si que corresponde o no corresponde usar pruebas estandarizadas con preguntas similares a colegios de realidades muy distintas, desde ese tipo de discusión hasta si es que corresponde o no corresponde el que tú tengas, y lo he escuchado esto, el que tú tengas recursos para hacer un taller de teatro en una escuela muy pobre, que eventualmente dicen
¿por qué no esos recursos, en vez de darles un taller de teatro, los das en, qué sé yo, darle agua caliente a los baños para que se puedan duchar después de la clase de gimnasia? Y ahí tú tienes un problema serio, porque tienes que analizar entre determinadas cosas que se necesitan y determinadas cosas que eventualmente te van a formar como persona al futuro. Y al final tienes el riesgo de que llegue alguien que vea solamente el recurso y no vea cuáles son las calidades envueltas en esos recursos. Sí, bueno, en realidad hay un argumento que dice que la educación inclusiva es de calidad, pero cuando uno analiza los conceptos, nos damos cuenta que la inclusión apunta a la transformación, a la emancipación social, mientras que el concepto de calidad reproduce una visión alojada al interior del capitalismo hegemónico. Entonces hay dos visiones contrapuestas. A eso se le denomina un esencialismo liberal, donde marcos de valores antagónicos conviven. Y eso es lo que hoy día tenemos en la política pública, ¿no? Valores que dicen hay que educar las diferencias, ser respetuosos de las diferencias, abrir oportunidades, pero por otro lado tenemos sistemas súper perversos que castran este ideal, ¿no? Entonces, en esa convivencia antagónica de marcos de valores es que está la educación hoy día súper atrapada, ¿no? Y el problema es que, a pesar de que se han dado grandes luchas ciudadanas, porque esta idea de la inclusión no se pone desde el mundo académico, en el tapete, ni en el mundo político, se pone desde la micropolítica, desde los propios ciudadanos, en la discusión. Entonces, cuando usted me dice, me hace esta pregunta, claro, ese es el gran problema que hay, ¿no? Que por un lado hay una convivencia antagónica, pero tampoco se ha sabido cómo salir de esas categorías o de esos marcos de entendimiento para justamente abrir los problemas educativos. Porque lo típico que hacemos en educación es lo que dice un gobierno, pero en los grandes temas de la educación, como los temas, por ejemplo, de enseñanza, de por qué los chicos no aprenden, de por qué no hay oportunidades de movimiento social, no son abordadas, no son temáticas como tal. Entonces, me parece significativo tal vez poder invitar como a pensar los grandes temas de la educación, más que a lo mejor los temas como de mayor reconocimiento social. Ahora, yo creo que hay que rescatar una idea, y justamente ahora, porque hay un paro gigantesco, profesores, me parece que esa idea de rescatar la educación pública, de ponerla en el tapete, es crucial, pero se necesita un nuevo concepto de educación pública, ¿no? Donde las cuestiones sobre democracia, sobre raza, sobre género, sobre problemáticas estructurales sean lo medular y no se vayan hacia otros ámbitos de análisis, ¿no? Como siempre, el tema que pone la política, que es la calidad, que es una calidad súper reguladora desde el capitalismo y no desde el beneficio hacia sus ciudadanos, porque eso también termina regulando la subjetividad de las personas. O sea, cuando una persona, un colegio saca malos resultados en el CIMSE, su subjetividad de la escuela queda regulada de forma negativa. Entonces hay que también atender a eso. Sí, y eso es particularmente cierto, para serte franco, ¿sí? En colegios particulares, donde la competencia que se da por las notas del CIMSE para los colegios son mayúsculos y son a gritos a rato. Sí. Yo he escuchado personas que le empetan a un rector: para todo lo que te pago, ¿este es el CIMSE que saca el colegio? Claro. Esa relación, cosa que eventualmente no lo puede hacer un colegio público en una zona, y por lo tanto ahí el trabajo es totalmente distinto. En el caso de muchos colegios particulares, ellos se miran en los rankings, ven si que creen que efectivamente si que uno crece en puntaje en el CIMSE de un año para otro, había un cambio cualitativo, cuando en una de esas hay un dato anecdótico que puede volver a regresar a la media el próximo año. Pero en el caso de los colegios vulnerables, los colegios que tienen muy pocos recursos, cada alza en términos del CIMSE debe o se puede interpretar como, oye, aquí algo estamos haciendo bien si es que es progresivo. O dicho de otra manera, las introducciones pedagógicas modernas e interesantes o nuevas que se puedan meter en ese ambiente van a tener probablemente resultados más rápidos que si se invierten en el otro, digamos. Claro, lo que pasa es que en realidad en educación hacemos todo lo que no hay que hacer en educación.
Y eso es clave porque hoy día la investigación es súper clara al decir que tener 8 horas a los niños metidos en la escuela no beneficia su aprendizaje y su naturaleza humana, su cerebro, por ejemplo. Educar todos trabajando con el libro de texto, ¿me entiendes? O todos sentados y callados, no beneficia el aprendizaje. Entonces, esta lógica perversa de la ingeniería neoliberal que llega a la educación y que regula las prácticas de enseñanza, justamente va en contra de la naturaleza humana de las personas. Yo en distintas universidades donde he dado clases, a veces les preguntaba a mis estudiantes en primer año, ¿por qué estás acá? Y me dice, bueno, para solucionar lo que se hizo mal conmigo. Y una vez una niña me dice, es que para mí fue un bostezo haber ido a la escuela. Entonces, ¿cómo puede haber alguien decir que fue un bostezo? Dormiste 12 años. ¿Sí? En general, la fuerza que tenemos los profesores, yo soy profesor de primaria, la fuerza que tenemos los profesores, porque trabajamos con mente, no necesitamos tener tantos recursos. Sí, necesitamos recursos, pero cuando tú tienes claras las cosas, tienes libertad para enseñar, tú podrías hacer una revolución con esos estudiantes. Pero de alguna manera existe todo este halo que invisibiliza ese poder del profesor justamente para restituir su agencia y poder hacer esta revolución cognitiva, llamémoslo, o mental con sus niños, ¿no? Porque además somos sujetos históricos con nuestros estudiantes. Uno los marca para bien o para mal. Entonces también me parece que reproducir esa lógica que usted me señala va en contra de lo que los seres humanos necesitamos. Y cada vez los padres hoy día más jóvenes están de acuerdo con una educación alternativa. Pero claro, ahí entramos con que lo alternativo ya no es tan alternativo, ya tiene 100 años de desfase, por ejemplo. Entonces, más que lo alternativo, me gusta la idea de alterativo, de alterar la realidad. ¿Y qué es alternativo en términos de educación? Por ejemplo, uno de mis hijos estuvo en un colegio con pedagogía Waldorf. Sí, bueno, eso... Por ejemplo, y que es efectivamente, cualitativamente distinto a los que están mis otros hijos. Pero total y absolutamente. No te digo que uno es mejor que otro, te estoy diciendo que son totalmente distintos en su currículum. Probablemente si que tú trabajas con ellos permanentemente, el niño que sale de graduado tiene otras competencias, tienen otro tipo de cosas que eventualmente los otros niños no van a tener o los van a encontrar de otra manera. Pero en eso hay todavía un mundo extraordinariamente restringido de uso porque básicamente nosotros creemos que las cosas son de una sola manera nomás. O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando su hijo estuvo en la escuela Waldorf, lo de Waldorf, por ejemplo, esa pedagogía tiene 21 años, o sea, decir, el proceso educativo tendría 21 años. Nosotros en el sistema tradicional tenemos 12. 12, sí. En los 21 primero se educa la voluntad, las emociones y luego el intelecto, dice Rudolf Steiner. Entonces parte en consonancia con la propia naturaleza humana, que es lo que nosotros hacemos en el sistema tradicional, el que tiene acceso cualquier ciudadano, el sistema educativo al que yo fui, es que se parte desde la racionalidad y que ese es un problema cartesiano, ¿no? Que damos siempre educar lo racional y restamos el espíritu. Pero lo fundamental de la tarea educativa es la educación de la emoción, del espíritu, que es lo que hace que la educación acontezca. Aldo Ocampo González, director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, lo pueden conocer en www.celey.cl. Así es. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a y ustedes. estamos ya entregando los libros. El libro de Stephen Hawking se va a @mbharo, mbaro. Y el de Mario Amuy, El Sol Negro, @mgsierra. Ya los van a contactar para que puedan contar con los libros lo más rápido posible. Que tengan buen día, chao. Batería Hankook, tu punto de partida, presentó Combinación Clave. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación Clave. La clave me escucha.